Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. La victoria de Trump sobre Kamala Harris en Estados Unidos ha sido inapelable. ¿Qué temas de campaña y qué tipo de votantes fueron la clave? Donald Trump ha hablado, entre otras cosas, de subir los aranceles a los productos mexicanos. ¿Cómo será su política hacia América Latina? La Unión Europea felicitó ayer a Trump, pero ¿cuál ha sido la verdadera reacción de ese organismo ante el resultado electoral estadounidense? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 7 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, a medida que pasaban las horas, se ratificaba la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris en las elecciones en Estados Unidos. Al momento de grabar este podcast, el expresidente republicano tenía 295 votos en el colegio electoral y la vicepresidenta demócrata 226. 270 era el número mágico, es decir, el número de electores de ese colegio que se necesitaba para ganar las elecciones. Trump fue además el primer candidato republicano en lograr también la mayoría del voto ciudadano desde 2004, cuando George W. Bush derrotó a John Kerry. Kamala Harris reconoció ayer la derrota. En un discurso en la Universidad de Howard, su alma mater, la vicepresidenta dijo que más temprano había llamado a Trump para felicitarlo y para decirle que lo ayudará en la transmisión pacífica del poder. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Kamala Harris también dijo en ese centro universitario en Washington, D.C., que en las democracias el perdedor debe aceptar los resultados y que en Estados Unidos, más que a un partido político o a un presidente, la lealtad se tiene con la Constitución. Pero, ¿cuáles temas logró poner Trump sobre la mesa durante la campaña para ganar de este modo las elecciones? ¿Y a qué tipo de votantes sedujo para alcanzar la victoria? Llamamos ayer a la capital estadounidense a la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, con los datos que tenemos a la hora de grabar este podcast, que aún no son todos, porque faltan resultados en algunos estados o que se complete el recuento en otros, pero con lo que tenemos ya hay varias tendencias claras que explican por qué Trump ha ganado estas elecciones. Primero, la economía y sobre todo la inflación. Esta era la primera preocupación de muchos votantes: los precios altos, la comida, los supermercados, la hipoteca, el alquiler, los seguros médicos. Pese a que las cifras económicas en Estados Unidos son mejores ahora que hace un año, o 2 o 3, pero eso bien, no ha llegado a muchos bolsillos porque los precios siguen siendo altos o no ha llegado el mensaje, esa percepción de mejoría. Y de hecho muchos sondeos dijeron durante meses y meses que más de un 60% de los estadounidenses creen que el país va en mala dirección por la economía, sobre todo. Y eso siempre se adscribió al actual presidente Joe Biden y su número 2, Kamala Harris, y a sus políticas económicas. La inmigración también ha sido un factor importante, núcleo de la campaña de Trump, y según las encuestas, una mayoría de votantes siempre consideró que el expresidente sería mejor gestor de la inmigración y seguridad fronteriza, además de la economía. Buscaban un cambio. Estas eran unas elecciones de cambio, y una mayoría de votantes apostó por ese cambio con Donald Trump. Además, y esto es importante, el expresidente ha conseguido en estas elecciones hacer algo que no había hecho antes, y es ampliar su base tradicional de votantes. Y no solo mantuvo su voto duro, de votantes blancos y zonas rurales, en cifras muy similares a las anteriores, sino que amplió ese apoyo con, ojo, el voto latino, con el que Trump ha crecido
enormemente, sobre todo entre hombres latinos. Para que nos hagamos una idea, hay encuestas a pie de urna, como la de NBC News, que dice que un 54% de hombres latinos votaron por Trump frente a un 44% a Harris. Es un sector de votantes entre los que Joe Biden ganó en 2020 con alrededor de 20 puntos de ventaja. Este apoyo ha sido esencial para esta rotunda victoria de Trump en voto electoral y popular. Y un dato más, la participación. Según los datos que tenemos hasta el momento, en estas elecciones han votado alrededor de 139 millones de personas, un descenso considerable respecto a 2024, cuando votaron 160 millones, un récord entonces. Y los más afectados por esa caída son los demócratas. Esto ya pasó en 2016. Ahora Kamala Harris, a la hora de grabar este podcast, tenía alrededor de 66 millones de votos, mientras que Biden hace 4 años obtuvo 81 millones de votos y ganó. Por su parte, Trump gana ahora con más de 70 millones de votos, que es la misma franja de los 70 millones en la que estaba en 2020 cuando perdió. Aunque, insisto, estas cifras actuales aún tienen que aumentar porque faltan resultados en múltiples estados. Pero parece claro que los demócratas no consiguieron movilizar a su electorado esencial en estados clave al nivel necesario para ganar, mientras que Donald Trump, todo lo contrario, sigue teniendo una base muy fiel y leal a la hora de ir a las urnas y de apoyarle, que además ahora es un movimiento más grande, más amplio y más fuerte. En América Latina hay expectativa por la política que frente a la región va a poner en marcha Donald Trump el 20 de enero de 2025, cuando tome posesión una vez más de la presidencia de Estados Unidos. En la campaña, el hoy presidente electo anticipó algunas cosas. Dijo, por ejemplo, que deportará a miles de indocumentados hacia América Latina. En Estados Unidos, más de 10 millones de personas se encuentran en esa situación. Y que si México no deja de enviar criminales y drogas, impondrá aranceles del 25% a los productos de ese país. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Pero, ¿cómo serán las políticas de la Casa Blanca de Donald Trump con respecto a América Latina? Llamamos ayer a Washington, D.C. a Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown. Bueno, como sabemos, Trump es totalmente impredecible, es capaz de cualquier cosa, entonces no sabemos lo que va a hacer con respecto a América Latina, pero juzgando por su primer mandato y también por su discurso de campaña, podemos esperar un Trump mucho menos moderado que su primera administración, sobre todo en el tema migratorio, donde él parece muy comprometido de cumplir con su promesa de deportaciones de indocumentados. Creo que no es viable hacerlo de manera masiva, porque eso significaría parálisis de la economía estadounidense, que depende mucho de esa mano de obra, pero sí sería importante para él mandar un mensaje para su base política en Estados Unidos y también un mensaje para México en América Latina, que él es muy serio sobre este tema. El segundo tema para él es China. En eso ha sido coherente toda su carrera, aún antes de entrar en la política, y utilizando una combinación de amenazas y castigos contra gobiernos y países que se alineen demasiado con China y no escogen a Estados Unidos como país preferido. Allí eso va a complicar relaciones con muchos países que lógicamente buscan buenas relaciones con ambas superpotencias.
Su enfoque principal en cuanto a países será México, muy poco en América del Sur. México sería su enfoque principal porque todos los temas importantes para él están ahí. En México, y la relación con la administración Kleinman va a ser muy complicada y muy difícil. Me parece sobre todo la revisión del Tratado de Libre Comercio renegociado NAFTA en 2026. El otro tema que vale la pena hablar es Venezuela. En su primer mandato tenía una política de máxima presión, de sanciones, todas las opciones sobre la mesa, esa retórica dura. En el segundo, él puede sorprendernos y hacer al revés, un giro dramático, acomodando a Maduro, buscando acuerdos sobre migración, buscando oportunidades de negocios para sus amigos en Venezuela, en el sector petrolero, y también mostrar que es totalmente coherente en estar buenas relaciones con todos los hombres fuertes en el mundo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La contundente victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos también tendrá efectos en las relaciones de ese país con la Unión Europea. Son 27 los estados que forman parte de la Unión. Económicamente hablando, sobresalen Alemania, Francia, Italia y España. El año pasado, la Unión Europea exportó bienes a Estados Unidos por 502.000 millones de euros. Las importaciones fueron de 344.000 millones. Además, Estados Unidos y parte de los países de la Unión Europea integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ayer, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, felicitó a Trump. Dijo que Estados Unidos y la Unión son más que simplemente aliados. Agregó que los 800 millones de personas que viven a ambos lados del Atlántico son auténticos socios. Pero, ¿cuál fue verdaderamente la reacción en los cuarteles generales de la Unión Europea con el triunfo de Trump? Llamamos ayer a Bruselas al corresponsal de la agencia italiana de noticias ANSA, Marcello Campo, que fue por años corresponsal en Washington. La victoria de Trump aquí en Bruselas fue un shock. Su vuelta a la Casa Blanca para la mayoría de los europeos y de sus representantes políticos fue una verdadera pesadilla. Solo los patriotas de Orbán, el primer ministro de Hungría, Marine Le Pen, la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini hoy festejan. Entre los otros grupos políticos es el momento de la preocupación a muchos niveles, geopolítico y también económico. Muchos tienen miedo que Trump pueda mirar más al oriente, a la China, que a la Unión Europea, que su feeling con Putin pueda comportar un compromiso más débil a favor de la Ucrania. Y también hay el riesgo que la América del Tycoon quiera que la Unión Europea pague un precio mucho más alto para defenderse, para la OTAN. También en el lado económico, Bruselas tiene miedo que la política comercial proteccionista de Trump, con nuevos aranceles para los productos europeos, pueda provocar una nueva guerra comercial. Solo 2 días antes del voto, así hablaba de la Unión Europea, el nuevo presidente de Estados Unidos. Las naciones europeas son tan graciosas, pero no están robando dinero. Yo no soy estúpido. Pero hay también algunos optimistas que piensan que el tsunami Trump pueda ayudar a Europa a acelerar su proceso de integración, su capacidad de encontrar soluciones comunes. De todo para salvarse.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Desde el martes, la alcaldía de París ha restringido el tránsito de vehículos en los distritos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad para descongestionar el centro urbano. El ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Anne Hidalgo, considera que por la zona transitan a diario cerca de 500,000 de vehículos, la mitad de los cuales simplemente la cruzan. De momento, cuando la policía identifica este tipo de automotores, detiene al conductor y le da un folleto informativo. Más adelante, la multa será de 135 euros. En Alemania, el jefe del gobierno, el canciller federal Olaf Scholz, tomó ayer una decisión que tendrá efectos políticos. Retiró del gabinete al ministro de Finanzas, Christian Lindner. La causa es el desacuerdo entre los socialdemócratas de Scholz, los verdes y los liberales de Lindner, que forman la coalición de un gobierno ya impopular a la hora de pactar el presupuesto. Esto podría precipitar una convocatoria de elecciones anticipadas. Alemania es la locomotora de la economía europea. El gobierno de Guyana, presidido por Irfan Ali, acaba de anunciar que le dará a cada ciudadano mayor de 18 años un bono de $550, $100,000 guyaneses, debido al crecimiento de la producción petrolera. Desde enero de este año, ese crecimiento ha sido de más de 420%. Otro anuncio importante por esa bonanza es que la formación en centros de educación profesional será gratuita, lo cual beneficiará a 11,000 personas. Guyana tiene 815,000 habitantes. Están convocados a elecciones el próximo año. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.